Continuando con las clases de genética, vamos a hablar ahora de un capítulo que corresponde a una herencia monogénica, que es la herencia ligada al cromosoma. De lo que estudiamos en citogenética, sabemos que en la especie humana existe un dimorfismo sexual a través de los cromosomas. De este modo, las mujeres tienen un complemento sexual XX y los hombres un complemento sexual XY. A diferencia del cromosoma X, que tiene aproximadamente 1200 genes, el cromosoma Y tiene pocos genes. Los genes que se encuentran en el cromosoma X se relacionan con una multiplicidad de procesos del organismo, mientras que los del cromosoma Y se relacionan principalmente con la diferenciación sexual masculina, el mantenimiento de los caracteres sexuales masculinos y el mantenimiento del espermatogenesis. Sin embargo, habiendo tantos genes en el cromosoma X, no existen prácticamente diferencias entre las dosis de las proteínas codificadas por el cromosoma X entre varones y entre mujeres. Un poquito de historia. En 1949, Barr y Bertram publicaron en Nature que las células de las hembras era posible visualizar un cuerpo condensado en el núcleo adherido a la membrana nuclear, y el mismo no se observaba en los machos. Ellos hacían investigaciones en lo que es citología de neuronas de gatas y habían hecho esta observación. Inicialmente esta estructura fue asociada con el nucleolo y llamada satélite nuclear, término que se usó poco tiempo, ya que en 1951 Barr reconoció que se observaba asociada al borde interno de la membrana nuclear y que no estaba relacionada en realidad con el nucleolo. A partir de entonces, y debido a su asociación con el sexo femenino, se le denominó cromatina sexual o corpúsculo de Barr. Esta cromatina sexual se puede ver pegadita como una condensación heterocromática pegada a la membrana nuclear de las células en interfase de aquellas personas que tienen dos cromosomas X. Y fíjense que no digo mujeres, sino que digo personas que tienen dos cromosomas X, ¿sí? Como vamos a ver a continuación, lo vamos a ampliar un poquito más. Durante muchos años, cuando hacer un cariotipo era realmente algo muy difícil, muy pocos lugares lo hacían, se usaba con motivos clínicos el análisis del corpúsculo de Barr a partir de extendidos que se hacían de la mucosa yugal, de la mucosa de la cara, ¿no? De la cara interna de la boca, digamos. Y a partir de ahí se hacía la visualización del corpúsculo de Barr. También se podían usar los extendidos de sangre periférica, donde el corpúsculo de Barr aparece en los neutrófilos como un palillo de tambor o drumstick, que era el nombre clásico que se le daba en ese momento. Cuando surgen las técnicas para el estudio de los cromosomas humanos, en 1959, se encontró una estrecha relación entre la presencia del corpúsculo de Barr y el número de cromosomas X. Vamos a profundizar un poquito más adelante. Acá tenemos cómo se ve el corpúsculo de Barr pegadito a la membrana nuclear de una célula epitelial. No se ve en todas las células epiteliales, o sea, uno lo encuentra en el 10 al 20% de las células epiteliales, pero nunca lo encuentra en los núcleos que no tienen dos cromosomas X. Acá está el palillo de tambor. Este es un tipo de glóbulo blanco que es un polimorfo nuclear neutrófilo, y se ve acá la imagen característica del palillo de tambor. En base a sus estudios en animales y a los hallazgos de Barr y Bertram, Mary Lyon propuso su hipótesis. En las hembras, uno de los cromosomas X se inactiva durante el desarrollo embrionario temprano. Esta inactivación es al azar y puede producirse en el cromosoma X heredado del padre o en el cromosoma X heredado de la madre. Pero una vez que se produce la inactivación de ese patrón, queda establecido para todas las células que se originan a partir de la célula que tuvo inicialmente la inactivación. Fíjense, Barr y Bertram trabajaban en neuronas de gata. Mary Lyon es una científica sumamente reconocida por los trabajos que hizo en ratones. Y fíjense cómo el avance científico se apoya sobre un conocimiento previo, se acumula nuevo conocimiento. Hasta acá no había nada de biología molecular, ni ninguna técnica de estudios de ADN que le pudiera permitir explicar esto. La observación de ella es muy interesante y uno la puede leer. Yo les voy a pasar algunos links.
¿Cómo sería el mecanismo? Los varones tienen un solo cromosoma X, por lo tanto, cuando la célula del varón se reproduce, manda también un X a cada una de las células hijas. En el caso de las mujeres, que hay dos cromosomas X, uno lo heredó del papá y otro lo heredó de la mamá. En la primera semana del desarrollo, uno de los cromosomas al azar se va a inactivar. En algunas células se inactivará el de la madre, acá está inactivo. En otras células se inactivará el del padre, acá está inactivo. Pero a partir de acá se establece un patrón de inactivación que es clonal, es decir, todas las hijas de estas células van a tener siempre el X paterno inactivo y todas las hijas de esta célula van a tener siempre el patrón, el X paterno inactivo. Esto es entonces, la inactivación del X es un fenómeno al azar, la primera vez al azar o randomizado, y la segunda vez, y a partir de entonces, se establece un patrón de inactivación clonal. Acá tenemos el mismo ejemplo, de manera tal que las mujeres tenemos algunas células en las que vamos a expresar el X materno, y en otras células vamos a expresar el X paterno. Por eso las mujeres somos un mosaico somático. Con el advenimiento de los estudios citogenéticos se pudo detectar que el fenotipo de las mujeres con un solo cromosoma X no es igual al de una mujer con dos cromosomas X. Años después esto se explicaría al poder determinar que la inactivación normal del cromosoma X no es completa y hay genes que escapan de esa inactivación. Por eso no es lo mismo tener dos cromosomas X que tener un cromosoma X solamente. Dado que en algunas células las mujeres expresan el cromosoma X que heredó del padre y en otras el que heredó de la madre, las mujeres somos mosaicos para el cromosoma X. De este modo entonces la inactivación del X es randomizada, fija, porque después se hace clonal, e incompleta. Acá una foto de Mary Lyon cuando ella fallece. Y para leer un poco más, que se los recomiendo porque son dos links muy interesantes de Mujeres Conciencia, y este es de Genotipia, donde explica cómo fueron la línea de pensamiento que siguió Mary Lyon y profundiza un poquitito más sobre lo que es la inactivación del cromosoma X. ¿Cómo se produce la inactivación del cromosoma X? Por un mecanismo epigenético. Si bien es cierto, vamos a ver epigenética un poquito más adelante, esto que les sirva como un antipo. La inactivación se produce a partir de un ARN largo no codificante, que se abrevia con esta sigla LNC-ARN, que se sintetiza en cada célula de cada mujer, o para ser más precisos, en cada célula de cada individuo que tiene dos cromosomas X. Este ARN está codificado en el cromosoma X, pero solo lo sintetiza uno de los dos. Este ARN se denomina GIST por el acrónimo de las siglas en inglés de transcripto específico para la inactivación del cromosoma X. Y ese ARN que sintetiza un cromosoma va a actuar en sí, es decir, sobre el mismo cromosoma que lo sintetizó. Tiene función exclusivamente reguladora, es decir, no se va a sintetizar ninguna proteína a partir de este ARN, por eso se llama no codificante. Este mensajero va a ser va a organizar, digamos, una suerte de cubierta del cromosoma X y va a inactivar muchos de sus genes a partir de alteraciones que va a inducir en la cromatina que silencian la transcripción de los genes que contiene. Más que alteraciones, sería cambios que consisten fundamentalmente en metilaciones y en desacetilaciones de las histonas. ¿Se acuerdan? Las histonas eran las proteínas que estaban constituyendo los nucleosomas. Va a hacer modificaciones químicas que van a culminar en el silenciamiento de los genes modificados. La actividad de GIST está controlada por otros factores codificados también por el centro del control de imprinting, que se llama X y C, que está en el mismo cromosoma X donde se codificó, donde se expresó ese ARN largo. Este ARN, ¿qué es lo que va a hacer? Es un ARN con función reguladora, dijimos. Va a reclutar una cantidad de factores modificadores de la cromatina que van a llevar a una reorganización mayor de la misma.
escapan a esta inactivación entre el 15 y el 20% de los genes del cromosoma X. De estos genes, el organismo requiere una expresión bialélica, es decir, que esté expresado en doble dosis. Algunos de esos genes son importantes para el desarrollo de la gónada femenina. Otros de esos genes tienen una homología con genes que están codificados en el cromosoma X, en el cromosoma Y, perdón. Entonces, algunos necesitan doble dosis que esté ya sea situada en los dos cromosomas X, que esto es lo que sucede en general con genes que están vinculados con el desarrollo de la gónada femenina, o que estén tanto en el cromosoma X como en el cromosoma Y, y estos son algunos que están vinculados con lo que es el crecimiento en talla de los individuos. Esto explicaría entonces por qué también el 99% de los embriones que tienen un solo cromosoma X se detiene durante el desarrollo. O sea, nosotros cuando hacemos el diagnóstico de una niña que tiene una monosomía del X, la mayor parte, tenemos que tener en cuenta que la mayor parte de los embrioncitos que se formaron se perdieron en el transcurso de la gestación, especialmente en los primeros 3 meses, y que el hecho de que nazca una niña con un solo cromosoma X es realmente excepcional, dada la cantidad que se formaron y no llegaron a avanzar en la embriogénesis. Bueno, acá tenemos dos esquemas que tratarían de explicar. Acá está el centro de inactivación del cromosoma X. A partir de acá se libera una serie de productos, dentro de los cuales el más importante es GIST, que es el que va a originar un reclutamiento de proteínas que va a actuar sobre regiones ricas en genes, produciendo un plegamiento. Fíjense cómo esto sería como reclutar las proteínas que van a silenciar los genes que están destinados, que están programados a ser silenciados, y va a originar un plegamiento especial de la cromatina del cromosoma que se silencia. Y esta sería como una visión en una dimensión, donde acá tenemos el centro del imprinting. Acá se genera un mecanismo donde se van silenciando genes. ¿De dónde? De las bandas claras, que si nos acordamos, las bandas claras eran las bandas ricas en citosina guanina, eran las bandas que eran ricas en genes, y terminan silenciándolas. Esta sería una imagen en longitud, y esta sería una imagen que pretende hacer una representación tridimensional. Esto, por supuesto, es bastante más complejo de lo que les estoy explicando. Lo podemos encontrar profundizando en alguno de estos links. De todas maneras, con ese nivel de profundización tampoco ha permitido desentrañar por completo cómo es el fenómeno de la selección de cuál de los dos cromosomas X se va a inactivar, y también tenemos muchas dudas y muchas preguntas sobre el desarrollo fino de la cascada de inactivación, y ustedes van a ver que tanto en uno como en otro video están planteando que son líneas de investigación que son importantes, que están desarrollando. Entonces, la inactivación del cromosoma X no es al azar en las células de la placenta, donde solo se van a inactivar los cromosomas X paternos, y en las células germinales, donde se revierte la inactivación para formar las gametas, dicen algunos, mientras que otros investigadores dicen que son las únicas células, las germinales, donde se escapa a la inactivación de uno de los cromosomas X y permanecen ambos activos. ¿Cuántos corpúsculos de Barr va a tener un individuo? Bueno, va a depender de cuántos cromosomas X tenga. Siempre tiene que quedar un cromosoma X activo. Entonces, la formulita sería número de cromosomas X menos 1. Entonces, el individuo que tenga complemento XX va a tener un corpúsculo de Barr. El individuo que tenga complemento XY no va a tener corpúsculo de Barr. El que tenga una disomía del X y un cromosoma Y va a tener un corpúsculo de Barr. El que tenga una trisomía del X va a tener 2 corpúsculos de Barr. El que tenga una tetrasomía del X, 3 corpúsculos de Barr. El que tenga un solo cromosoma X, ningún corpúsculo de Barr. Con todas las consideraciones que venimos haciendo hasta este momento, vamos a ver que las condiciones genéticas que se producen por variantes patógenas en el cromosoma X siguen un patrón de transmisión
que es diferente del que siguen las variantes patógenas que se encuentran en los loci autosómicos. Cromosoma ligadas al cromosoma X, dominante y recesiva. De modo clásico se han considerado a dos categorías de herencia ligada al X, la dominante y la recesiva. En los últimos años, debido a la penetrancia incompleta, a la expresividad variable y el mayor conocimiento de la randomización de la inactivación del X, esta categoría se van desdibujando y en general se empieza a hablar de herencia ligada al X. Nosotros a los fines de esta charla las vamos a seguir dividiendo en ligadas al X dominante y recesiva y vamos a ir haciendo las salvedades en cada caso. Entonces, características de la herencia ligada al X dominante, el rasgo se manifiesta con la presencia de una sola dosis del gen que está situado en el cromosoma X. Dicho de modo más técnico, el rasgo se va a manifestar con expresión monoalélica. Aparece en todas las generaciones, afecta al doble de mujeres que de varones, esto es si tengo una genealogía lo suficientemente amplia como para demostrarlo, y las hijas mujeres de un afectado están siempre afectadas. No hay transmisión de padre a hijo. Esta característica de no haber transmisión de padre a hijo es característico de las herencias ligadas al cromosoma X. Acá tenemos un ejemplo. Vemos que hay muchos individuos y es un árbol genealógico ideal, ¿sí? Vemos muchos individuos, pero vemos que este varón tiene hijas mujeres afectadas. Su hijo varón está sano. Su nieto varón está sano. Este hombre tiene hijas mujeres afectadas y sus hijos varones están sanos. Todas las hijas mujeres de un varón afectado están afectadas. Mientras que cuando la afectada es la madre puede haber tantas hijas mujeres como hijos varones. Es decir, lo que no hay acá es transmisión varón-varón. Y veo sí muchos individuos. Y si los cuento voy a ver que tengo 1, 2, 3, 4 varones y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mujeres. Es un árbol ideal, pero bueno, representa lo que es la herencia dominante ligada al X. Otra característica que tiene es que el fenotipo es menos severo en las mujeres que en los varones. ¿Por qué? Al tener la mujer dos cromosomas X y uno supone que se inactiva el 50% que aproximadamente que heredó de la madre en el total de la mujer y en el otro 50% se va a inactivar los genes que provienen del padre, al ser la mujer un mosaico, puede tener un fenotipo más atenuado que el que presentan los varones, que indefectiblemente van a expresar todos los genes que tienen en el cromosoma X. Entonces, vemos que hay una transmisión vertical, sí, una línea vertical, y esto que les contaba antes, que hay un predominio de mujeres sobre varones afectados y que no hay transmisión varón-varón. Además, que todas las hijas mujeres de un varón afectado están afectadas. Acá tenemos otro ejemplo, fíjense, un varón, hijas mujeres, hija mujer. En algunos trastornos, la condición dominante ligada al X es letal en el varón. Observamos árboles con estas características, muchos abortos que corresponderían a fetos de embriones o fetos de sexo cromosómico masculino que son abortados porque es inviable la progresión del desarrollo. Esto se ha descrito, por ejemplo, para el síndrome de Aicardi, que es un síndrome que las mujeres se expresan con una agenesia del cuerpo calloso, pero también con alteraciones de la citoestructura del sistema nervioso, pero las alteraciones en los hombres serían tan graves que impiden su desarrollo postnatal. Acá hay un síndrome, vamos a presentar, que se llama el síndrome de Rett, que afecta a niñas. La forma clásica del síndrome de Rett es que las niñas tienen un desarrollo normal, más o menos hasta los 18 meses,
y que a partir de ahí empiezan a experimentar una regresión de su pauta madurativa. Presentan convulsiones de difícil manejo, tienen un movimiento muy característico de las manos, como si se lavaran las manos, y estereotipias en forma de aplausos. Esto avanza con un deterioro mental progresivo y se describía de modo clásico el fallecimiento alrededor de los 10 años. Hoy en día, con el advenimiento de los estudios moleculares, se vio que era mucha mayor la variabilidad que tenía el síndrome de Rett. A veces la presentación es antes del primer año y hay muchos casos donde la sobrevida es muy prolongada. El gen que se asocia con esta condición es el gen MECP2. Es un gen que codifica una proteína que proporciona instrucciones para la regulación de la actividad génica, es decir, de la expresión. Es un factor modificador de la cromatina y está presente en las células de todo el cuerpo, aunque es particularmente importante en las células cerebrales. En el cerebro esta proteína es importante para la función de varios tipos de células, incluidas las células nerviosas. Esta proteína probablemente juega un papel muy importante en el mantenimiento de la sinapsis entre las neuronas y muchos de los genes, es una proteína que regula otros genes y también son genes que intervienen en la función normal del cerebro. Los investigadores creen que esta proteína también puede estar involucrada en el procesamiento de moléculas llamadas ARN mensajero que sirven como modelos genéticos para la producción de proteínas. Al cortar y reorganizar las moléculas del mensajero de diferentes maneras, MECP2 controla la producción de diferentes versiones de otras proteínas. Este sería el modelo normal, donde acá tenemos todo el complejo para la expresión de un gen y cuando se une MECP2 se produce la activación de la transcripción. Si MECP2 es defectuosa, se va a bloquear la transcripción de toda una cantidad de genes que dependen de la activación de MECP2. La herencia recesiva ligada al X tiene como característica que aparece en todas las generaciones, afecta generalmente a varones, las hijas mujeres de un varón son siempre portadoras, no hay transmisión de padre a hijo. Acá la expresión genética del trastorno va a estar dada por, necesitamos para que se exprese que esté alterada la información en los dos cromosomas X, lo cual es muy poco frecuente, puede pasar, pero es muy poco frecuente, o que el individuo en cuestión tenga un solo cromosoma X, lo que sucede en los varones. Por eso afecta generalmente a varones y si bien es cierto puede afectar a mujeres, esto es un evento muy raro, a veces relacionado con el síndrome de Turner, donde la mujer tiene un solo cromosoma X. Vamos a un ejemplo. La visión de los colores está dada en humanos por dos tipos de fotorreceptores, los bastones y los conos, que son los responsables de la visión de colores. La visión de los colores requiere de la presencia de tres opsinas, que son rojo, verde y azul. Esto da la visión tricrómica. La pérdida de la visión para el rojo-verde se produce en el 8% de los varones europeos. Más que la pérdida de la visión de los colores sería el trastorno en la visión de los colores, porque hay distintos grados de alteración de la visión de los colores. Tenemos la deuteranopía, que es la pérdida de visión de verde, la protanopía, que es la pérdida de visión del rojo, pero de cada uno de estos tenemos la deuteranomalía y la protanomalía. 6% de los varones europeos tienen alguna dificultad para percibir el rojo-verde, ¿sí? Entonces, los dicrómatas perciben una gama de colores, no es que no lo ven, los ven distinto. Las opsinas para el rojo y el verde se hallan codificadas en el cromosoma X por varias copias de un gen para el caso del verde y una sola copia para el caso del rojo. Estos serían distintos alelos normales, ¿sí? Siempre una copia del rojo y un número variable de copias del verde. ¿Qué es lo que pasa? Esto lo vamos a ver también cuando hablemos de mutaciones dinámicas, cuando en meiosis los cromosomas se aparean, nosotros decimos que se aparean
base por base, de manera rigurosa, pero en realidad cuando hay secuencias que son repetitivas, es frecuente que haya una segregación que sea desigual. Entonces, del apareamiento de estos dos alelos, por ejemplo, puede surgir un alelo que tenga una copia de rojo, una copia de verde, y el otro que tenga una copia de rojo y 3 copias de verde. Esto va a dar también visión normal. Pero otra segregación, en este caso del que tiene una y una, puede llegar a que tenga una sola copia del rojo, una copia del rojo y 2 de verde. Si esto es una mujer va a tener visión normal porque tiene ambos alelos, pero si es un varón que tiene solamente esta copia, va a ser un individuo que tenga una alteración en la visión del verde. También puede ocurrir una segregación de este tipo, son segregaciones anómalas y entonces al no tener completo la información de ambos genes va a tener alteraciones tanto del rojo como del verde. Y acá va a tener una anomalía del verde, pero una visión conservada del rojo. Y así podemos tener distintas combinaciones. Otro ejemplo. Estos son niños que cuando nacen generalmente normales y alrededor de los 4 o 5 años empiezan a tener un cambio en la postura, debilidad en la marcha. Por ahí retrospectivamente uno dice sí, pero cuando empezó a correr corría raro. Con el tiempo aumenta esta curvatura, que es una lordosis lumbar, hay una protrusión abdominal y aparece como un ensanchamiento de los gemelos, como si fuesen más gorditos en realidad. Y acá sí ya tiene en este momento, ya tiene francamente una alteración de la marcha. Es decir, le cuesta sentarse, le cuesta pararse cuando está sentado, le cuesta subir escaleras, le cuesta subir el cordón de la vereda y esto va progresando hasta que la marcha se ve impedida por completo. Cuando uno los pone boca abajo y les pide que se levantan escalando sobre el propio cuerpo. Esto es lo que se llama signo de Gowers. Lo que está afectado acá es una proteína que se llama distrofina. La distrofina es una proteína que va a unir proteínas de la membrana, que a su vez están relacionadas con proteínas de la matriz extracelular, con proteínas del citoesqueleto. Hay una serie de proteínas que cumplen estas funciones, una de ellas, la más grande, la distrofina, hay otras que se llaman sarcoglicanos, distroglicanos, otras proteínas que se llaman sintrofinas, ¿sí? Todos estos forman una red, pero la que está codificada en el cromosoma X por un gen muy grande, uno de los más grandes que conocemos, es la distrofina. Cuando acá también tenemos mostrando todas las proteínas de la membrana, las de la matriz extracelular, las del citoesqueleto, que ya las conocemos, y acá está la distrofina. Si uno tiñe en una célula muscular la distrofina con técnicas de fluorescencia, vamos a lograr el contorno de una célula muscular. Este sería el corte transversal de una célula muscular. La célula muscular, lo vamos a ver después en histología, es una célula larga, multinucleada, cilíndrica, pero cuando la cortamos, como si fuese un jamón o una mortadela, obtenemos imágenes redondeadas. La distrofina, al ser una membrana que está ligada, al ser una proteína que está ligada a la membrana plasmática, aparece como contorneando la membrana plasmática. Este es un patrón normal. Cuando el individuo tiene una mutación en el gen de distrofina y no forma distrofina, lo que vamos a ver es esto. No hay distrofina, no alcanzamos a ver las siluetas de las células musculares. Y acá, esto es lo interesante con respecto también a lo que hablábamos antes, fíjense que hay zonas de ausencia y zonas de presencia de distrofina. Esta es una mujer portadora, una mujer mosaico. Hay células que no van a expresar distrofina y estas son células que van a expresar distrofina normal. Durante mucho tiempo dijimos que las mujeres que portaban un X anómalo en realidad no tenían síntomas porque eran normales, eran portadoras sanas.
En la medida en que aumentan los estudios genéticos y el estudio de los fenotipos, llegamos a la conclusión que en realidad, si bien es cierto, no van a desarrollar la enfermedad de Duchenne las mujeres, salvo que tengan un solo X, como sucede en el síndrome de Turner, pueden desarrollar, tienen un alto riesgo de desarrollar enfermedades musculares de otros órganos, como por ejemplo del corazón. Por eso, las que hasta hace pocos años eran portadoras sanas, ya sabemos que no son portadoras tan sanas y que tenemos que pesquisar en ellas otro tipo de alteración, también muscular, pero otro tipo de alteración que no es el síndrome de Duchenne. Por eso, ahora actualmente se le llama a todo este conjunto de alteraciones ligadas a la distrofina, es decir, alteraciones ligadas a mutaciones en el gen de la distrofina. Y esta es una de las causas por qué ya se tiende a dejar de hablar de herencia dominante ligada al X y de recesiva ligada al X y se habla de trastornos relacionados con el cromosoma X. ¿Cómo lo vemos cuando hacemos los arbolitos genealógicos? Vemos que hay varones afectados y en el medio hay mujeres que están sanas. Esta es una imagen no es de Duchenne, esto es de hemofilia, que también es una hemofilia A, que es ligada al cromosoma X, que es una afección que tuvo durante muchos años la familia real europea. Fíjense cómo eran las mujeres portadoras. Se cree que acá fue la primera mutación en la reina Victoria de Inglaterra y de allí se transmitió a todas las casas europeas. Acá tenemos, por ejemplo, fíjense todos los varones que están afectados. Entre paréntesis se pone la edad de fallecimiento. Y actualmente ya se ha perdido este rasgo, aparentemente, por lo que sabemos, en las familias europeas. Pero fíjense cómo los varones acá no tienen hijas afectadas porque en general muchos de estos hombres fallecían sin reproducirse, cosa que hoy con los tratamientos que se realizan ya no sucede. Acá tenemos otro ejemplo de herencia recesiva, mujeres portadoras, varones que están afectados, ¿sí? Recordémonos siempre de estudiar los fenotipos de estas mujeres asociados con el X que tiene una alteración. Lo vemos para todos, lo vemos también para otras alteraciones que están ligadas al cromosoma. Bueno, una vez más quiero agradecerles por su atención y bueno, seguimos en contacto con nuevas clases.